unidad de información en un locus de ácido desoxirribonucleico que codifica un producto génico, ya sea proteínas o ARN. Es la unidad molecular de la herencia genética, pues almacena la información genética y permite transmitirla a la descendencia. Los genes están dispuestos uno tras otro, en estructuras llamadas cromosomas. Un cromosoma contiene una única molécula larga de ADN y solo una parte de la cual corresponde a un gen individual. Los genes eucariotas poseen segmentos de exones, que son secuencia codificante, e intrones, que esta secuencia no es codificante. Todas las células de un organismo portan la misma información genética y se diferencian unas de otras por la expresión génica, como lo son los genes maestros, que son los que regulan la acción de otros genes. Las partes de la secuencia de genes que contienen la información para producir las proteínas se llaman exones, ya que éstas se expresan, mientras que las partes de la secuencia del gen que no codifica, pues se llaman intrones, porque están en medio o interfieren con los exones. La transcripción comienza cuando la ARN polimerasa se une a una secuencia llamada promotor cerca del inicio de un gen, que está directamente o a través de las proteínas auxiliares. La ARN polimerasa utiliza una de las cadenas de ADN, que puede ser la cadena o hebra molde, como plantilla para hacer una nueva molécula de ARN complementaria. Los elementos funcionales del ADN en el genoma humano engloban tanto los segmentos que codifican las proteínas como los que tienen propiedades bioquímicas. La unidad funcional y fundamental del ADN son los genes, los cuales contienen la información para fabricar ciertas proteínas y son los mismos que se presentan en capacidad de unión a determinadas proteínas, estructuras específicas que van a adquirir la cromatina, elementos conservados que no se expresaban en el fenotipo o elementos capaces de dirigir la expresión específica del tejido, así como en el resto de los ARN no codificantes. El promotor es una secuencia de ADN necesaria para convertir un gen en activado o desactivado. El proceso de transcripción se inicia con el promotor y generalmente se encuentra cerca del comienzo de un gen, el cual tiene un sitio de unión para la enzima que se utiliza para hacer una molécula de ARN mensajero. En general, podemos definir como promotor a la porción de ADN que está justo arriba del inicio de la secuencia de transcripción de un gen. Las secuencias de consenso es una secuencia ideal que se representa a los nucleótidos o aminoácidos. Estos se encuentran con mayor frecuencia en cada posición de un fragmento de DNA o de una proteína respectivamente. La secuencia de consenso o secuencia canónica es el orden calculado de los residuos más frecuentes, ya sean nucleótidos o aminoácidos, que se encuentran en cada posición de una secuencia de alineación. Región río arriba son secuencias nucleotídicas de un gen localizadas anteriormente a la región que se transcribe. Se enumeran desde el nucleótido de inicio de la transcripción como -1, -2 y así sucesivamente. La región río abajo son secuencias nucleotídicas de un gen localizadas en la región que se transcribe. Estas se van a enumerar a partir del nucleótido de inicio de la transcripción como +1, +2 y así sucesivamente. La diferencia que hay entre río arriba es que se localiza anteriormente a la región a diferencia de la de río abajo, además de que la región río arriba será negativa y río abajo será positiva. El ARN M o el ARN mensajero es el que transporta el código genético al citoplasma para controlar el tipo de proteína que se va a formar o que se forma. En eucariotas el RNA mensajero maduro presenta unas características especiales, ya que además de los codones de iniciación AUG y de terminación UAG, presenta en su extremo 5' una estructura compleja llamada capucha y en su extremo 3' una cadena de poli-A de longitud variable. Estas modificaciones tienen por objeto aumentar la vida media de las moléculas en el citoplasma. ARN ribosómico. Que conjunto con 75 proteínas distintas forma ribosomas, las estructuras físicas y químicas en las que se montan realmente las moléculas proteicas. También está presente en organelos intracelulares implicados en la síntesis de proteínas,
Se conocen 3 o 4 tipos distintos de RNA mensajero. Su estructura secundaria y terciaria presenta un plegamiento complejo que le permite asociarse tanto a las proteínas integradas de los ribosomas como a otros tipos de RNA ribosómico y participar en el proceso de síntesis proteica. El ARNT o ARN de transferencia es el que transporta los aminoácidos activados a los ribosomas para usarlos en el montaje de la molécula proteica. Tiene entre 70 y 90 nucleótidos y su peso molecular es de unos 25.000 Dalton. Se conoce unos 60 RNA de transferencia distintos y se encuentra en todas las células. Intervienen en la síntesis de proteínas ya que van unidos a unos aminoácidos. Pueden presentar nucleótidos poco usuales e incluso bases características del ADN, como la timina. Su estructura secundaria presenta un plegamiento complejo en donde alternan zonas apareadas y zonas no apareadas, y en donde se puede distinguir zonas críticas como la zona de unión de aminoácidos y la zona que reconoce los codones del RNA mensajero. El ARN heterogéneo nuclear o ARNHN es un ARN de alto peso molecular, también conocido como transcrito primario del ARN, ya que el ARN recién sintetizado por la ARN polimerasa en el proceso de transcripción. En el núcleo de las células eucariotas actúa como precursor de los demás tipos de ARN que se encuentran en el citoplasma. La fragmentación del ARNHN para formar otros tipos de RNA constituye la maduración o procesamiento del ARN. La transcripción de un gen ocurre en 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. Iniciación. Cada gen tiene su propio promotor. Un promotor contiene secuencias de ADN que le permiten a la ARN polimerasa o a sus proteínas auxiliares unirse al ADN. Una vez formada la burbuja de transcripción, la polimerasa puede comenzar a transcribir. La principal ARN polimerasa en las células no se une directamente a los promotores como la ARN polimerasa de bacterias, sino que proteínas auxiliares llamadas factores basales o generales de la transcripción se unen primero al promotor y ayudan a la ARN polimerasa de las células a sujetarse del ADN. Muchos promotores eucariotas tienen una secuencia llamada caja TATA o caja TATA. La reconoce uno de los factores generales de transcripción. Esto permite que se unan otros factores y finalmente la ARN polimerasa. Elongación. Una vez colocada la ARN polimerasa en su posición sobre el promotor, da comienzo a la elongación. Esta es básicamente la etapa donde la hebra del ARN se alarga al agregar nuevos nucleótidos. Durante la elongación, la ARN polimerasa camina sobre una hebra del ADN, conocida como la hebra molde. Por cada nucleótido en el molde, la ARN polimerasa agrega un nucleótido de ARN correspondiente, es decir, complementario. El transcrito de ARN tiene una secuencia casi idéntica a la hebra de ADN no molde o codificante. Sin embargo, las cadenas de ARN tienen la base uracilo en lugar de timina, así como un azúcar ligeramente diferente en el nucleótido, tal como se muestra en la figura anterior. Cada timina de la cadena codificante se sustituye con una U en el transcrito de ARN. 3. Terminación de la transcripción. La ARN polimerasa seguirá transcribiendo hasta que reciba la señal de parar. El proceso de finalizar la transcripción se conoce como terminación y sucede una vez que la polimerasa transcribe una secuencia de ADN llamada terminador. Regiones de consenso. La secuencia reconocida por la RNA polimerasa en el DNA para comenzar la transcripción se denomina promotor. La secuencia consenso de esta región era TAT en la hebra sentido, y hoy se sabe que es la secuencia que reconoce la subunidad sigma. La caja TATA también se denomina caja de Primnow. La abundancia de pares TA en esta secuencia permite separar fácilmente la doble cadena. En torno a la posición -35, o sea caja 35, se encuentra otra secuencia conservada cuyo consenso es
TTGACA. ARN polimerasas. Enzimas llamadas ARN polimerasas realizan la transcripción. Estas unen nucleótidos para formar una cadena de ARN usando una cadena de ADN como molde. La ARN polimerasa es la principal enzima de la transcripción. La ARN polimerasa utiliza una de las cadenas de ADN, la cadena o hebra molde, como plantilla para hacer una nueva molécula de ARN complementaria. Clasificación de ARN polimerasas. En esta se encuentran 5 clasificaciones. La polimerasa 1, 2 y 3, las cuales su localización es el núcleo, la polimerasa mitocondrial, la cual su localización es la mitocondria, y la polimerasa cloroplástica, cuya localización es en el cloroplasto. Los factores de transcripción son proteínas que ayudan a encender o apagar ciertos genes al unirse con el ADN cercano. Los factores de transcripción, que son activadores, promueven la transcripción de un gen, mientras que los represores disminuyen la transcripción. Si un gen no se transcribe en una célula, no se puede utilizar para producir una proteína de esa célula. Sin embargo, si un gen se transcribe, es más probable que se utilice para formar una proteína. ¿Qué tiene que suceder para que un gen sea transcrito? La enzima ARN polimerasa que fabrica el ARN nuevo a partir de un molde de ADN debe unirse al ADN de un gen y se pega a un lugar conocido como promotor. Los factores de transcripción generales, FTG, también conocidos como factores de transcripción basales, son una clase de factores de transcripción de proteínas que se unen en sitios específicos, promotores, en el ADN para activar la transcripción del ADN a ARN mensajero. FTG, la ARN polimerasa y el mediador, un complejo de múltiples proteínas, constituyen el aparato transcripcional básico que primero se une al promotor y luego permite el comienzo de la transcripción. Los FTG también son íntimamente involucrados en el proceso de la regulación genética y la mayoría son necesarios durante toda la vida. Factores de transcripción proximales. Los factores generales unidos al promotor basal no suelen ser suficientes para iniciar con la síntesis del ARN. La síntesis del ARN requiere de la unión de factores al promotor proximal de -30 a -200 pb corriente arriba del inicio de la transcripción. La activación del promotor proximal determina la frecuencia con la que se produce el inicio de la transcripción. Los factores de transcripción inducibles son los elementos distales del promotor, potenciadores o silenciadores y activaciones en momentos específicos. En la figura vemos representado un gen que codifica la beta-globina. Se representa el ADN genómico. Podemos ver diferentes colores. El ADN genómico, que en los eucariotes está formado por secuencias codificantes, exones, y secuencias no codificantes, intrones. Tenemos representado el sitio de inicio para la síntesis del ARN para la transcripción y el sitio poli-A. También hay 2 secuencias importantes que se esquematizan en color gris y se denomina UTR, que están representados en el ADN y en el ARN, pero no se traducen a proteínas. Esas secuencias son importantes porque son reguladores de la expresión génica. Una de las modificaciones más importantes sobre el transcripto primario es la edición del extremo 5 de un grupo 7-metilguanilato, casquete. La edición de este grupo en el extremo 5 tiene como funciones primordiales preservar la estabilidad del ADN mensajero para que no sea degradado e interviene luego en el transporte del ARN mensajero maduro hacia el citoplasma. La segunda modificación importante en este transcripto primario es la escisión o corte en 3 y la edición de una cola de poli, una enzima realizada
un corte en el sitio específico, en el sitio poli, y la enzima poli-A, polimerasa adicional de 100 a 200 nucleótidos de adenina en ese extremo. Esta cola es importante, entre otras funciones, para proteger el ARN mensajero de la degradación. Finalmente, la tercera modificación fundamental es la eliminación de intrones y la unión de los exones, corte y empalme o splicing. Luego se produce estas tres modificaciones obtenidas, ahora sí, el ARN mensajero funcional, cuya secuencia está formada por exones unidos y tienen sus extremos las regiones no traducidas y las modificaciones químicas a nivel del extremo 5 y 3. Entonces, estas modificaciones son muy importantes porque sus funciones son la protección contra la degradación enzimática y el desplazamiento del ARN mensajero hacia el citoplasma.